Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a ver una partida entre Boris Spassky y Tigran Petrosyan, jugada en el del Mundo de 1966, donde se crea un ataque muy fuerte por parte del segundo jugador, pero basado también en la prevención de estar atento de dónde ubicar su propio rey. La partida arrancó con D4, caballo F6, caballo F3, C6, alfil G5. El ataque torre, ¿no? Vino D5, caballo BD2, alfil E7, E3. La idea básicamente de este sistema por parte del blanco es sacar el alfil malo por fuera de la cadena de peones, con lo cual se logra justamente, si es necesario, cambiarlo y quedarse con el alfil bueno sobre D3. Por otra parte, el centro se suele mantener con E3 y C3, con lo cual se genera un centro fuerte y bueno, muy sólido. Caballo BD7, alfil D3, C5. Bueno, quiero hacer el primer hincapié acerca del juego del negro, porque parece que en general es muy natural cómo está jugando. Sin embargo, aquí, por ejemplo, siguiendo las normas generales, podría jugar simplemente en roque corto. Con lo cual, pone al rey en resguardo en un principio y sigue con el desarrollo de piezas y parece algo bastante natural. Sin embargo, los invito a que miren la partida Petrosyan-Lublinsky, en la cual justamente el negro comete lo que podría llegar a considerarse una imprecisión. Parece algo muy alocado porque es una jugada muy natural. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el centro está controlado. Y este es el concepto que hoy vamos a ver justamente en la clase de hoy. Esa partida es muy instructiva porque justamente pasa de que el blanco desarrolla su alfil por D3, ¿sí? Lleva el caballo E5, pero nunca se enroca corto, aprovechando de que ya el rey está enrocado corto y es un objetivo. Entonces lo que sucede en esa partida es que el blanco lanza un ataque terrible sobre el flanco del rey y simplemente deja el rey sobre el centro. Eh, Claro, ¿cómo se puede explicar esto? Simple, el negro no tiene reacción central. Recuerden el concepto que dice, a un ataque lateral, ruptura en el centro, ¿sí? Si el centro está controlado, entonces el ataque probablemente tenga más posibilidades de funcionar. Bien, por esta razón entonces Petrosyan espera, justamente esta partida fue jugada años después, entonces ya sabía acerca de las sutilezas de esta posición, alfil D3, C5. Vino C3 y B6. Tengan en cuenta cómo Petrosyan nunca enroca corto, ¿sí? Es un gran detalle esta a tener en cuenta. Enroque corto, alfil B7, pero tampoco lo enroca ahora después de que el blanco se haya enrocado corto, ¿no? Lo cual es también bastante interesante, o sea, demuestra justamente el estilo cauteloso que caracterizaba a Tigran Petrosyan, ¿no? El tema es que ahora el blanco juega caballo E5, caballo por E5, D por E5 y caballo D7. Todo esto parece bastante coherente, llevando una pieza al centro, ¿no? Generando una estructura interesante de peones que asfixia un poco la posición del negro, pero aquí es cuando viene la imprecisión por parte del blanco. La mejor jugada aquí era alfil por E7, dama por E7, F4, con lo cual se nota un poco la idea principal del blanco, quedándose con el alfil de casillas blancas, ¿no? Y con los peones todos ubicados en el color contrario para que su acción sea bastante eficaz, ¿sí? Pero claro, ¿qué sucede? En la partida no sucedió esto, sino que contra caballo D7 vino alfil F4. Si observan justamente esa partida que les dije de Petrosyan contra Lublinsky, el plan es exactamente el mismo, no más que la diferencia es que el rey negro está enrocado. Esto justamente, y el rey blanco no, esto es lo curioso. El rey negro está enrocado, pero el rey blanco no. Entonces esto tiene mucho sentido, porque claro, después el blanco lanzó un ataque con H4, G4, cosa que ahora parece totalmente descabellado. Pero aparte, es muy interesante notar cómo Petrosyan aprovecha esta situación a su favor, porque juega dama C7. Una jugada que parece natural, atacando, caballo F3, y ahora creo que muchos de los jugadores dirían, bueno, podría enrocarme corto para continuar el desarrollo, pero claro, justamente el que cometió el error en este momento de que está el centro cerrado, o sea, el centro controlado en este caso, ¿sí? Es decir, que no hay rupturas fuertes que lleguen a molestar realmente al blanco. El que está sobre una falta es el blanco, ¿sí? Entonces, por esta razón es que Petrosyan juega H6, una gran jugada, ¿no? Lo que intenta hacer básicamente es esto, ¿no? G5, G4, H5, H4, o sea, va a generar un ataque por el flanco. Porque claro, uy, disculpen,
no hay, básicamente no hay contrajuego central en esta posición, ¿no? Vino B4, H6, B4, G5, alfil G3 y H5. Vean cómo el negro ataca impune básicamente la posición del blanco, mientras que el primer jugador no puede hacer nada al respecto. No hay ninguna situación central que realmente lo favorezca, ¿no? Vino H4, G por H4 y alfil F4. Entonces el negro aprovecha y juega en roque largo. Entonces, vean cómo funciona el tema de la ubicación del rey. Contemplen cómo el negro esperó a ver cómo jugaba el blanco para luego generar el enroque. Gracias a esto pudo comenzar a adelantarse en el ataque de los flancos y luego ubicar al rey en una casilla más segura. El blanco jugó a 4 con intenciones, por supuesto, de jugar a 5, ¿no? Y de generar algún ataque por acá o abrir columnas por este lado. Y bueno, sería muy interesante que si quieren detener el video en este momento y pensar acerca de cómo jugarían ustedes esta posición. Bien, aquí ocurre una situación muy interesante, muy característica de este gran campeón del mundo, que es evitar el contrajuego del rival, ¿sí? Sabemos que el plan del blanco es jugar a 5 o B5 y A5, ¿no? Y generarnos molestias sobre el enroque. Por esta razón es que Petrosian juega C4. Con esta jugada lo que se logra es básicamente cerrar el flanco de dama, donde está ubicado justamente el rey negro. Vino alfil E2, pero no termina acá las jugadas profilácticas. De hecho, si ustedes vieron C4, pero plantearon, no sé, por ejemplo ahora jugar ya torre de G8 o alguna, les recomiendo que vuelvan a pensar acerca de la posición porque la jugada siguiente es muy instructiva. Bien, la jugada es A6. Recuerden una cosa, cuando el otro nos está atacando con los peones así en fila, si nosotros también ponemos los peones en fila, básicamente frenamos cualquier apertura de línea. ¿Por qué? Porque cuando él me juegue A5, yo le juego B5. Y si él me juega B5, yo juego A5. Y siempre mantengo cerrado el flanco, ¿sí? Por esta razón, es muy importante estar atento al contrajuego del rival, ¿sí? Vino rey H1 y ahora pasa claro lo inevitable. El negro evitó todo el ataque de blanco por el flanco de dama y simplemente pasa a atacar por el flanco de rey. Vino torre G1, torre G4, dama D2, torre H G8 y bueno, ya creo que se ve claramente cómo la posición del negro es totalmente preferible, ¿no? Vino A5, por supuesto cerramos el flanco, torre a D1 y bueno, este es un momento interesante porque claro, también no es solamente la cuestión estratégica de frenar el ataque del otro, sino también estar atento a cómo atacamos nosotros, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿cómo continuar ahora de negras? Bueno, hay muchas cosas que en general nos cegan cuando estamos atacando, sobre todo el hecho de mirar al rey contrario, ¿no? Entonces vemos al rey desprotegido, comenzamos a calcular acerca de cómo básicamente sacar ventaja al respecto, pensamos, por ejemplo, cómo podemos darle mate, empezamos a no encontrar cómo darle mate y nos empezamos a desesperar. Eso es una de las cuestiones muy, digamos, normales que le suele pasar a los aficionados y que bueno, justamente por esa razón les cuesta tanto a veces atacar, ¿sí? Pero el secreto básicamente cuando ustedes están atacando es que tengan en cuenta las debilidades, ¿sí? En este caso es curioso, pero la debilidad es el peón de 5. El rey, por más que esté, digamos, sin su peón H, que lo esté defendiendo, todavía está bastante bien guarecido, ¿sí? Por eso es que la jugada aquí es alfil F8. Gran jugada que tiene muchas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es jugar alfil G7 e ir a atacar al peón que está debilitado en E5, ¿no? Por eso el blanco jugó caballo H2. Y entonces la pregunta sería, bueno, parece que esa jugada es buenísima, nos ataca en la torre, nos genera molestias, pero ¿cómo podría continuar el negro? ¿Qué es lo que tenía previsto Petrosian? Bueno, un tema que ya hemos charlado en clases anteriores y que es muy instructivo y de hecho Petrosian era justamente el especialista, que es el sacrificio de calidad, caballo por E5. Vino caballo por G4, H por G4. Y aquí es cuando podemos ver las compensaciones que logramos gracias a este sacrificio. Primero y principal tenemos un peón a cambio de la calidad, un peón y una pieza. Es decir que, digamos, si lo comparamos
desde la escala numérica, por ejemplo, en puntaje, no sería tanta ventaja, simplemente sería un peón, un punto, ¿no? Pero claro, a cambio hemos logrado ventajas posicionales terribles, como por ejemplo un centro muy pero muy fuerte que puede avanzar en breve, ¿no? O sea, el peón puede avanzar en breve. También logramos muy buena coordinación de piezas. Fíjense cómo las piezas están preparadas para poder atacar, ¿no? Desdoblamos los peones, o sea que la estructura es muy fuerte y todo gracias a un solo peón. Lo más importante, como hemos comentado en clases anteriores sobre sacrificio de calidad, es que no hay columnas abiertas para las torres, ¿sí? Bien, vino E4, tratando de complicar la lucha, alfil D6. Fíjense cómo el negro continúa su desarrollo de piezas y no se deja llevar por las complejidades que quiere armar el blanco. Dama D2, caballo D7, alfil por D6, dama por D6. Vino torre D4 y E5, aprovechando para avanzar el centro. Torre D2. Y acá vino otra jugada muy pero muy buena que les recomiendo. Frenen el video y traten de pensar a ver cuál fue. Bien, hay una frase que dice, las piezas valen por lo que hacen, no simplemente por estar sobre el tablero. Es importante tenerla muy en cuenta porque en el ajedrez dinámico, en el ajedrez de ataque suele pasar constantemente, ¿sí? Por eso que aquí vino F5, porque claro, tenemos un alfil que parece muy bueno, o sea, parece que podría llegar a ser muy bueno, pero claro, no lo es todavía, porque el centro no está liberado. Entonces lo que intenta hacer F5 es justamente cuando venga, si viene por ejemplo el E por F5, se abra la diagonal del alfil sobre el rey de H1. Entonces el H3 ya toma muchísima más fuerza seguido de un D4, ¿sí? Esta sería un poco la idea principal. En la parte vino E por D5 y bueno, si no comen el peón de F, el peón de F sigue avanzando. Dama E4, caballo acá, dama jaque, rey. Vino F3, alfil C8, dama acá y G3. Y vean cómo no importa si perdí un peón. Ahora las piezas negras están totalmente activas, ¿no? Y se viene el H3, con que fue una transformación muy pero muy favorable, ¿no? Vino torre 1, H3, se llega a la ruptura, alfil F1, torre H8. Entonces, vean cómo la posición del negro cada vez va mejorando más y más y más y más. Y es increíble cómo las torres blancas quedan totalmente impotentes, ¿no? Ante la falta de columnas, ¿no? G por H3, alfil por H3, rey G1. Vino alfil por F1, torre por F1, rey por F1. Y ahora, nuevamente, si quieren frenar para practicar y entrenar un poquito, les recomiendo pausar el video y pensar cómo continuarían ustedes con el ataque. Bueno, la jugada aquí es C4, ¿no? Nuevamente otra gran ruptura de peón que busca habilitar luego de, por ejemplo, la captura, F3. Vino dama D1 con intención de bueno, frenar. Y nuevamente Petrosian acá encontró una jugada maravillosa. La jugada es caballo G4. Bueno, la idea, F por G4, F3 y se vuelve a amenazar el torre H8. Y bueno, en la parte vino torre G2, que es casi, digamos, abandonar, una jugada de abandono, pero es que no hay muchas alternativas, porque por ejemplo, rey G1 permite básicamente el F2, ¿no? Que es una jugada totalmente decisiva, porque encima como coronando y el ataque continúa. En la parte vino torre G2, peón por y directamente el blanco abandonó porque bueno, ni siquiera es que el ataque se ha frenado, o sea, luego de rey por ejemplo, viene torre jaque, seguido de dama H6 y sigo amenazando mates, ¿no? Entonces no tiene sentido continuar la partida, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de este tema? La ubicación del rey es un tema que no es tenido muy en cuenta y que pasa muchas veces desapercibido por muchos rivales, ¿sí? Porque claro, tenemos la tendencia a pensar de forma automática que el enroque siempre va a ser bueno y no en todos los casos suele ser así. Hay que prestar mucha atención a cómo esté el centro, ¿sí? Después, otra cosa a tener en cuenta es que si el centro está controlado y vemos que nuestro rival se enroca rápido, muchas veces el rey podemos dejarlo sobre el centro y generar un ataque inmediato sobre el flanco, con lo cual generamos molestias al rival y si por ejemplo pasara como en esta partida que se producen enroques opuestos,
ya haber ganado muchos tiempos en el ataque, ¿sí? Y por último, bueno, como se dice, como está la regla, está también la contrarregla, digamos. No, no sería exactamente la contrarregla, sino la... y viceversa sería exactamente la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros también tenemos que prestar mucha atención a no enrocarnos rápido, ¿sí? O sea, tenemos que estar atentos a que nuestro rival, a ver si se enroca rápido, pero también a que nosotros no nos enrocamos rápido para no caer víctimas de un ataque decisivo. Bien, espero se haya entendido todo. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y nos estaremos viendo en otra clase para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.